Antes que nada vamos a hacer un repaso sobre lo que hace Entity Framework. Lo podemos usar para dos cosas. Uno es para transformar las entidades de nuestro modelo en una base de datos, o sea, para la creación de la base de datos lo podemos usar. Y dos, también lo vamos a usar para persistir instancias de esas clases, que son nuestras entidades, como, bueno, si tenemos una base de datos relacional, lo persistimos como registros. Entonces, esas son las dos cosas que hace Entity Framework. Nos crea la base de datos, que eso se hace con las migraciones y con los comandos para impactar las migraciones en la base de datos. Y después, a través de los objetos, del objeto context, los objetos dbset y demás, nos permite persistir registros que representan esas entidades. Así también como eliminarlos, buscar, etc. Lo que vamos a ver es, para este punto, tres formas que tenemos para definir el modelo de datos. Cuando hablamos de definir el modelo de datos, estamos hablando de darle pistas al Entity Framework sobre cómo queremos que nuestra base de datos se estructure. Puntualmente vamos a hablar de una base de datos relacional ahora. Esto podría aplicarse a otros tipos de almacenamientos persistentes, como una base de datos no SQL o algún otro tipo de base de datos que quieran usar. Lo más común es usar una base de datos relacional. Entonces, ¿cómo hace Entity Framework para crear la estructura de datos? Tiene tres mecanismos, que es lo que quiero dejar claro en este video. ¿Cuáles son esos tres mecanismos? El primero son las convenciones del framework. El framework tiene una serie de convenciones para mirar las entidades que se definieron y a partir de la estructura de las entidades va a crear la base de datos. Así que si nosotros seguimos las convenciones, probablemente no tengamos que hacer mucho más que crear nuestras entidades y las relaciones. Ahora, si nosotros queremos customizar un poco cómo se crea ese modelo de datos, podemos usar lo que se conoce como Data Annotations y también se conocen como atributos de mapeo, vamos a verlo en el ejemplo. Y ya como tercer nivel, como tercera herramienta, tenemos lo que se llaman los métodos del objeto de la clase Model Builder, que se definen en el método onModelCreating del context. Entonces, estas son las tres formas que tenemos de definir el modelo de datos y es importante saber que la forma 2, que son las Data Annotation, tienen prioridad sobre las convenciones y la que tiene la prioridad más alta es los métodos del Model Builder, que también se conoce como Fluent API, esta forma de describir el modelo de datos que queremos. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Acá tenemos una aplicación con estructura clean, ya tiene instalado todo lo que se necesita para usar Entity Framework, los paquetes y demás. Y en el dominio tengo una entidad producto. La entidad producto tiene un campo ID, nombre, precio y descripción. Simple. Vamos a centrarnos en una convención. Hay muchas, pero vamos a centrarnos en una para poder ver los tres mecanismos. El de la convención, el de la Data Annotation y Fluent API. Entonces, una de las convenciones es que si una entidad tiene una propiedad que se llama ID, el framework va a interpretar que para nosotros esta es la primary key. El concepto de primary key es un concepto de base de datos relacional que básicamente lo podemos interpretar como un campo en la base de datos que tiene las condiciones necesarias para identificar un registro de manera unívoca, entre otras cosas, como también indexar y demás. Bueno, eso es una cuestión de base de datos, ahí ya que tienen que saber bases de datos para entenderlo, pero el concepto de primary key es un concepto de base de datos que el framework lo va a asumir si ustedes le indican que el campo se llama ID. También lo mismo, el framework va a tomar la misma decisión de
de asignar este campo ID como primary key si tiene el mismo nombre que la clase más el sufijo ID. Esa es la convención. Nosotros vamos a dejar el nombre así, ID. Antes que nada, vamos a ver que aún no tenemos archivo de base de datos y tampoco tenemos carpeta de migraciones. Entonces vamos a ejecutar el comando para crear la migración inicial. Bien, acá dice que terminó. Vamos a ver si me creó las migraciones. Acá, data. Bien, acá me creó la initial migration con todo el script para crear la tabla. Y ya me tiene que haber creado la base de datos. Pero esta base de datos, si la inspeccionamos, está vacía. Entonces ahora lo que tenemos que ejecutar es el método para impactar esa migración sobre la base de datos, que es el método update, que también se ejecuta pasando como parámetro el contexto, el proyecto de inicio y el proyecto donde están todas las librerías de Entity Framework. Vamos a ejecutarlo y ahora todo lo que dice que está definido en la migración se tiene que impactar en la base de datos. Vamos a cerrarla y abrirla de nuevo. Y ahora vemos que tenemos la tabla producto y como el framework define que este campo ID va a ser una primary key, la base de datos acá nos está mostrando que la tomó como una primary key. Bien, ¿qué queremos ver ahora? Es la otra forma para definir cómo se modela la base de datos. El otro mecanismo se llama Data Annotation. Y lo que quiero mostrar es que tiene prioridad sobre las convenciones. Entonces, nosotros podríamos tener otra propiedad que de tipo entero que se llame alternate ID. Y si nosotros agregamos esto, guardamos y creamos una migración nueva, vamos a cambiarle el nombre en lugar de Initial Migration, vamos a ponerle, es una migración 2, le ponemos. Esto nos va a crear una migración para agregar el campo alternate ID. Y si luego ejecutamos el update, lo va a impactar sobre la base de datos. Vamos a ver si esto lo hace correctamente. Vamos a volver a abrir la base de datos. Vamos a cerrarla y abrirla de nuevo. Y ahora deberíamos tener el campo alternate ID. Pero fíjense que la clave primaria sigue siendo el campo ID. Ahora, si nosotros escribimos una data annotation, si escribimos esta sería la data annotation. Es un atributo que se pone sobre el campo. Tenemos muchos atributos que hacen el conjunto de data annotations. Acá vamos a concentrarnos sobre este en particular que me permite definir una clave primaria. Si yo ahora voy a hacer la migración de nuevo, voy a hacer una migración más, vamos a llamar migración 3, que es lo que debería hacer Entity Framework. Como la data annotation tiene prioridad sobre las convenciones, ahí se creó la migración, ahora voy a aplicarla. Tendría que pasar a ser mi clave primaria el campo alternate ID y ya no el campo ID. Vamos a ver si eso se cumplió. Vamos a cerrar y abrir la base de datos de nuevo. Y fíjense que ahora la llave es el alternate key. La llave, la clave primaria. Y no es más el ID. ¿Por qué? Porque usé una data annotation para indicar a Entity Framework cómo quiero que modele mi base de datos. Y todavía nos falta ver el tercer mecanismo, la tercera forma de definir, que es la más prioritaria de todas, que es lo que se conoce como Fluent API. Y se define en la clase context.
La clase context está en el proyecto de infraestructura. Y vamos a sobreescribir un método que es de la clase base, dbContext. Nosotros vamos a sobreescribir, vamos a luego pasarle el parámetro model builder, lo pasamos del método que sobreescribimos a la clase base, y acá vamos a escribir las especificaciones que queremos indicarle a Entity Framework, con lo que llamamos Fluent API, que son los métodos de este objeto model builder. Pero vamos a ver qué queremos indicarle, qué cambio. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la clase producto y vamos a agregar otro campo que podemos definir como clave primaria. Vamos a llamarlo alternate ID 2. Entonces, si yo ahora, primero vamos a grabar, fundamental. Si yo ahora ejecuto la migración de nuevo, con el comando add migration, esta va a ser la migración número 4, tendría que crearse el script para agregar este campo a la base de datos, pero no lo va a tomar como una clave primaria, porque acá definimos que es este campo la clave primaria. Vamos a aplicar el update para que se impacte sobre la base de datos. Y vamos a ver cómo quedó la estructura. Entonces, alternate ID sigue siendo nuestra llave primaria. Y acá tenemos el campo alternate ID 2 agregado, pero no es nuestra clave primaria. ¿Cómo le podemos decir que queremos que sea nuestra clave primaria? Una forma muy fácil, si lo haríamos con data annotations, vendríamos acá a la entidad y cambiaríamos key, lo escribiríamos acá abajo. Pero lo que quiero mostrarles es que usando Fluent API pueden pasar por arriba lo que diga las data annotation y establecer una prioridad en lo que es la definición. Vamos entonces a el context y acá le vamos a decir entonces así le estamos diciendo que ahora la clave primaria va a ser el campo alternate ID 2. Entonces grabamos esto y vamos a ejecutar el comando para crear una quinta migración. Y ahora nos debería crear un script para que la nueva clave primaria sea ese campo. Vamos a impactarlo sobre la base de datos y vamos a ver cómo queda. Bien. Vamos a cerrarla y abrirla de nuevo. A ver, ¿quién es? Fíjense que ahora la clave primaria pasa a ser el campo alternate ID 2. Bien, entonces, ¿qué vimos? Si nosotros definimos un campo llamado ID, la convención del framework va a hacer que este campo ID sea la llave primaria. Pero si luego usamos una data annotation, la data annotation es key, y queremos que otro campo llamado alternate ID sea nuestra llave primaria, la escribimos y vemos que tiene prioridad sobre la convención. Pero después nos fuimos a el método onModelCreating del context y definimos a través del mecanismo Fluent API, también conocido como los métodos del objeto model builder, y vemos que tiene
prioridad sobre las data annotations. Entonces son tres formas de definir cómo se va a crear nuestra base de datos. Cada una de las formas tiene prioridad sobre la otra. La de menos prioridad son las convenciones del framework, la segunda es las data annotation y la más prioritaria son las Fluent API. Con estas tres metodologías se pueden definir un montón de cosas, como son índices, tamaño de campos, relaciones de uno a mucho, etc. De uno a uno y demás. Todo lo que tiene que ver con modelado de datos se puede definir prácticamente con las tres metodologías. Eh, la que tiene más funcionalidades y más detalle es Fluent API. Pero bueno, depende del que está modelando que le resulta más práctico.